Cordial saludo. Doctor Edmundo José Aguirre, compañeros doctorantes, les hablamos el grupo de trabajo conformado por Katia Alcántar Sandoval, Kelly Andrea Pacheco Fuentes, Rocío del Pilar Vete Roballo y quien les habla Juan Carlos Fuentes Alcántar. El tema que vamos a debatir el día de hoy gira en torno al desarrollo del talento humano como eje estratégico en organizaciones globales y competitivas. Em, Pasamos, profe, a la siguiente diapositiva, tan amable. Y acá, la tesis que nosotros queremos desglosar es el desarrollo del talento humano constituye el eje articulador entre estrategia, cambio organizacional y sostenibilidad competitiva. Entonces, quisiéramos plantear un ejemplo para este tema, y es el caso de la desaparecida BlackBerry. Una empresa que en su tiempo manejaba las comunicaciones a nivel mundial, era la empresa líder de la tecnología, de la comunicación. Los que somos un poco mayores escuchábamos la famosa frase de dame tu PIN para poder chatear de cierta manera. Digamos que ese era el preámbulo de lo que más adelante fue WhatsApp. Y la pregunta que nos asalta a nosotros es, ¿por qué una empresa que estaba en el culmen de su desarrollo, de un momento a otro fracasó? ¿Cierto? Entonces, aquí entra en juego lo que es el talento humano y la innovación. Entonces, seguramente BlackBerry, por su posición hegemónica, se relajó, como que no invirtió en mantener a sus mejores talentos, las personas capaces de mantener la plataforma, y tampoco innovó. Entonces, eso llevó a que esta empresa se diera su lugar a los iPhone y a las empresas que llegaron con los sistemas operativos Android. Continuamos, mi profe, por favor. Entonces, siguiendo con el ejemplo, entonces nos damos cuenta que en el mundo globalizado, pues están los mercados y las cadenas productivas. Entonces, fijémonos que un aparato, el que sea, recorre varias partes del mundo, porque no es un solo lugar donde las cadenas productivas fabrican un solo lugar. Es un compendio de muchas empresas, de muchos lugares, y el mundo globalizado es eso, porque también transforma, ¿sí? En este tiempo. Fijémonos nosotros que mientras más avanza rápida la tecnología, más cambia todo. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de BlackBerry, no innovó, no cambió, no se transformó. Y digamos que uno de los grandes errores de BlackBerry fue el temor que tuvo como empresa por las pantallas táctiles. Porque recordemos nosotros que esta empresa era famosa por su teclado físico, ¿sí? A muchos nos gustaba, a muchos no les gustaba, pero entonces esta empresa se quedó ahí y no innovó, ¿cierto? Entonces, la tecnología pues es un campo de suma volatilidad, porque no es fija, no es unidireccional, sino que tiene varias aristas. Entonces, fijémonos la frase que tenemos nosotros acá en la diapositiva. La sostenibilidad depende de la capacidad de anticipación estratégica y adaptación sistémica, cosa que no hizo el ejemplo que estamos hablando. Y llegamos nuevamente a lo importante de las empresas, que es el talento humano. Sí, porque las personas son las que piensan, las personas son las que proponen. Y pues una empresa es exitosa si tiene a los mejores en su campo. Digamos que las empresas hoy día de tecnología tienen a los mejores, por eso están donde están y pagan, digamos, lo que pagan para a las mentes más avanzadas. Entonces, en ese cambio de paradigma, el ejemplo que hablábamos de BlackBerry, entonces se estancó. ¿Sí? Entonces no,
no innovaron a tiempo y cuando quisieron reaccionar ya estaban bastante atrás. Entonces eso conllevó a que esta empresa fracasara. Así, a grande modo, digamos que es la parte introductoria. Ya mis compañeras profundizarán un poquito más en los siguientes temas. Bueno, para hablar de enfoque sistémico en la organización, se debe mencionar que, pues, como un sistema dinámico, variante, activo y progresista, es decir, que promueve cambios o avances. Aquí encontramos cuatro ejes importantes dentro del enfoque sistémico. Dentro de la organización, como la interdependencia como estructura, cultura y procesos, es decir, a la relación recíproca y pues mutuamente influyente entre la estructura. Se refiere pues a la forma en que se organiza y se distribuye el poder, las responsabilidades y recursos dentro de una misma organización. La, Por otra parte, encontramos la cultura que hace alusión a los valores, las creencias y las normas y las prácticas que promueven los miembros de la organización o de ciertas organizaciones. Por otra parte, encontramos los procesos que pues, se refieren a las formas en que se llevan a cabo las actividades y la toma de decisiones dentro de la organización o dentro de ciertas organizaciones. En cuanto a los elementos de la planeación estratégica del proceso estructural, encontramos el análisis del entorno externo, el diagnóstico interno de las capacidades de los miembros y pues se debe tener claro la definición de misión, visión y propósito de una organización para pues poder proyectarse. También encontramos la formulación de objetivos estratégicos y pues por último la implementación de la evaluación permanente para conocer cuáles son las fortalezas y las falencias dentro de una organización. Bueno, hablando de la articulación, estrategia y talento humano, aquí se presenta la relación entre la estrategia de una organización y su talento humano. Primero, la estrategia define hacia dónde quiere ir la organización, es decir, las metas, los objetivos, los proyectos, pero estos objetivos no se logran solos, se logran gracias a las personas que trabajan en ella. Por eso hablamos de talento humano, que son las habilidades, conocimientos y actitudes de los trabajadores que permiten cumplir la estrategia. También es importante el liderazgo, porque los líderes orientan los equipos, bueno, a los equipos, motivan y ayudan a que todos trabajen en un mismo propósito. Además, el aprendizaje organizacional permite que la empresa se adapte a los cambios y mejore continuamente. Se adapte también al contexto. Tenemos un claro ejemplo, un caso, bueno, en un colegio los directivos deciden mejorar el aprendizaje digital. Entonces, ellos quieren que se incrementen las clases de tecnología para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Pero esta estrategia no funciona solo con comprar los computadores o las plataformas, no solo con fortalecer de pronto la infraestructura, sino que para que funcione los docentes deben estar capacitados en herramientas digitales, metodologías activas y uso pedagógico de la tecnología. Si los profesores no cuentan con esas competencias, no se preparan en estas, la estrategia no se ejecuta bien. Esto demuestra que la estrategia depende de las capacidades del talento humano, porque cuando las personas desarrollan habilidades acordes con los objetivos, la estrategia sí se vuelve una realidad. La estrategia dice qué hacer, el talento humano permite hacer. En conclusión, es decir, que si el talento humano no está preparado ni alineado con la estrategia, los planes se quedan solo en papel, en planes, y nunca se lograrán los resultados reales o que inicialmente se plantean.
Bueno, ya en cuanto a el cambio organizacional, decimos que es el proceso mediante el cual una organización se transforma para mejorar o adaptarse a nuevas situaciones. El cambio puede ser de tres tipos: incremental, estratégico y cultural. El incremental, que son las pequeñas mejoras, pero que pasito a pasito va progresando. El segundo es el estratégico, cuando se modifica la estructura o forma de trabajar. Y el tercero es el cultural, cuando cambian los valores y la manera de pensar dentro de la organización. Hablamos también de unas fases. Eh, Primero, la ruptura, cuando se deja la forma antigua de hacer las cosas. Luego viene la transición, donde hay adaptación y puede existir incertidumbre, pues al cambio. Y finalmente, un nuevo equilibrio, cuando la organización se estabiliza con los cambios. Es importante entender que el cambio puede generar dudas, pero es necesario para crecer, mejorar y mantenerse vigente, pues en la industria en esta época de globalización. Tenemos un caso muy puntual como ejemplo, donde una empresa pasa de trabajo presencial a trabajo híbrido. Entonces, esta compañía decide implementar trabajo híbrido. Primero ocurre la ruptura porque se deja la forma tradicional de trabajar todos los días en una oficina. Luego viene la transición, donde los empleados se adaptan al uso de plataformas virtuales, nuevas rutinas y formas de comunicación. En esta etapa pueden surgir dudas, en algunos casos resistencia al cambio, pero finalmente se alcanza el equilibrio cuando el modelo híbrido ya funciona con normalidad y todos comprenden la dinámica. Este ejemplo muestra que el cambio organizacional implica ajustes en procesos, cultura y comportamiento de las personas. Un claro ejemplo también fue la época de pandemia, donde se estaba acostumbrado a hacerlo todo presencialmente. Llegó pandemia y muchos trabajos y muchas dinámicas, incluso educativas, empezaron a ser híbridas. El cambio no solo modifica los procesos, también transforma la forma de trabajar y de pensar. Y pues así, mientras la estrategia necesita personas capacitadas para ejecutarse, el cambio organizacional permite que la empresa se adapte y mejore continuamente. Finalmente, tenemos la resistencia al cambio y está dividida en dos momentos. El primer momento son los factores individuales y podemos resaltar una seguridad psicológica, un miedo a la pérdida de estatus o estabilidad y la costumbre. También tenemos otras como la búsqueda de seguridad, como el miedo constante y la segunda parte, factores organizacionales, que es la inercia estructural, donde la empresa sigue haciendo lo mismo siempre. Dinámicas de poder, donde el jefe siempre con su autoridad sobrepasa esos límites, la organización no se tengan en cuenta a sus trabajadores. Y la cultura arraigada, donde no se va a crear esos espacios para esas transformaciones, no para quitar cosas importantes de la empresa, sino para crear esas importantes transformaciones. Podemos ver algún caso, por ejemplo, de una institución educativa donde hay resistencia al cambio. Llega una nueva rectora a una institución, en el caso nuestro que somos docentes, y ve que la plataforma institucional no corresponde a las necesidades que hay en la institución y en el contexto. Se cambia la plataforma porque ella contiene unas funciones muy importantes y que pueden dar esa conexión triangular entre estudiantes, padres de familia y docentes. Y los docentes en algún momento presentan esa resistencia al cambio
por la costumbre ya de estar acomodados en una plataforma, por miedo al cambio, por miedo a acoger la tecnología, y siento que esa tecnología ya está, o sea, en la tecnología está todo dado. Somos las personas las que, bien sea en la parte directiva, los líderes allí puestos, y nosotros los docentes, quienes como seres humanos a veces ponemos esa resistencia, ¿sí? Cuando se permiten esas dinámicas que hacen que haya nuevos ejercicios y nosotros como seres humanos ponemos esa brecha y ponemos ese límite, pues no vamos a poder eh, tener esos grandes resultados, ¿sí? O potencializar esas respuestas ante esos contextos cambiantes que hay hoy día, ¿sí? Esas necesidades institucionales, por ejemplo, que hay. Y muchas veces no se dan esos buenos procesos. Y para concluir, esa transformación de las empresas tradicionales demanda un replanteamiento de su concepción organizacional, dado que adaptarse a la globalidad implica asumir a la organización como un sistema dinámico, donde tres partes importantes, estrategia, tecnología y talento humano, deben siempre interactuar de forma permanente. Finalmente, en los contextos de incertidumbre, las organizaciones que integren planeación estratégica y gestión del talento estarán en mejores condiciones para sostener procesos de adaptación y construir ventajas competitivas con mayor proyección. A todos, muchísimas gracias.